Entonces, estamos en el curso de literatura, ciclo Repaso San Marcos. Tenemos hoy día 4 temas: literatura prehispánica, luego de eso literatura de la conquista, literatura de la colonia y por último la literatura de emancipación, con Mariano Melgar, así que comencemos. Muy bien, a ver un momento. Recordemos que la literatura peruana se inicia con lo que es el periodo prehispánico. Comprende toda la literatura desarrollada hasta antes de que llegaran los españoles. Muy bien. El gran detalle está en que la literatura prehispánica principalmente, no únicamente, comprende la literatura creada en el incanato y también la literatura prehispánica principalmente, no únicamente, tiene que ver con literatura creada en idioma quechua, aunque sabemos que hay manifestaciones literarias que nada tienen que ver con el incanato ni con el idioma quechua, pero que están dentro de la literatura prehispánica. Por ejemplo, el mito de Nailam, nada tiene que ver con el incanato, nada tiene que ver con el idioma quechua y está dentro de la literatura prehispánica peruana, porque no olvides que esta, si bien se centra en el incanato y en lo quechua, también admite manifestaciones literarias de otras culturas y de otros idiomas distintos del idioma indígena. Muy bien. Ahora, la literatura prehispánica obviamente se llama así porque implica todo lo que se creó a nivel literario antes de que llegaran los españoles en 1532, inicios del siglo XVI. La sociedad prehispánica tiene características muy particulares que se van a manifestar también a través de su manera de hacer, de crear, de componer literatura. Para empezar, la sociedad prehispánica era ágrafa, se carecía de escritura, por eso es que la literatura es oral. Prácticamente los autores tienen que desarrollar mentalmente sus obras, memorizarlas y luego recitarlas. Y esta literatura oral se transmite de generación en generación. El abuelo lo cuenta al padre, el padre lo cuenta al hijo, así que la literatura queda grabada en la memoria popular. Con la literatura anónima no se conoce la identidad de aquellos autores que crearon mitos, poemas, leyendas o fábulas. El anonimato de la literatura prehispánica, por cierto, también tiene que ver con su colectivismo. Recuerda que la literatura prehispánica es colectiva debido a la siguiente razón. Las ideas, las creencias, la manera de pensar, la manera de sentir que transmite una pieza literaria prehispánica son ideas, son creencias que le pertenecen a todo el colectivo, a toda la comunidad. Cuando tú lees un mito o un poema, las ideas que ese mito o ese poema te transmite no son ideas que le pertenezcan solo a un individuo, al individuo que cree el mito, no. Son ideas que le pertenecen a todo el colectivo, a toda la comunidad. Así que la literatura prehispánica es colectivista, expresa una manera de pensar que le pertenece no a un individuo, sino a todo el colectivo, a toda la comunidad en su conjunto. Por eso también la literatura prehispánica es anónima. Si la literatura expresa unas ideas que le pertenecen a todo el colectivo, por eso mismo no importa el nombre del individuo que haya creado ese mito o ese poema. Y el nombre del individuo que crea ese texto no importa, porque ese texto plasma una manera de pensar que no le pertenece al individuo, sino a todo el ayllu, a toda la comunidad. Recordemos que la sociedad prehispánica era agrarista, le daba una enorme importancia a la actividad agrícola, y bueno, la agricultura por eso es aludida constantemente en las piezas del periodo literario prehispánico. Ya sabes que predomina el empleo del idioma quechua, porque la literatura prehispánica, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo tiene que ver con el incanato. La sociedad prehispánica era clasista, había una clase noble, oficial, y una clase popular, plebeya. Esta sociedad dividida en dos clases define a su vez dos tipos de literatura. Tenemos la literatura noble, oficial, y la literatura plebeya, popular. Pregunta para ustedes, ¿recuerdan quién se encargaba de crear la literatura noble, cortesana, oficial? Leo sus respuestas en el chat. ¿Cómo se llama aquel sujeto que en la época prehispánica, en el incanato, se encargaba de crear la literatura noble, cortesana, oficial? Una literatura, por cierto, más vinculada a la épica, a la creación de mitos y leyendas. Nombre del sujeto que se encargaba de crear la literatura cortesana en el incanato. ¿Alguna idea qué denominación recibían los encargados de crear literatura noble, cortesana oficial en la época incaica? Bueno, la respuesta que yo mismo me doy es la mauta. Bien, recuerda,
Mientras que la Mauta crea literatura noble, cortesana, oficial, más vinculada a la épica, los Arabicus se encargan de crear la literatura popular, plebeya, más vinculada al género lírico. Profe, ¿qué significa que la literatura prehispánica sea cosmogónica? Recuerda, cosmos es el orden universal, la estructura que tiene el universo. La literatura prehispánica es cosmogónica porque leyendo las obras literarias prehispánicas, a ti se te transmite cuál es la estructura del universo, cuál es el orden del cosmos, cómo está organizado el universo en el cual vivimos. Así que una literatura es cosmogónica cuando a través de esta literatura tú puedes conocer cómo está estructurado el universo, cómo está ordenado el cosmos. Y dicho y hecho, cuando tú lees piezas literarias prehispánicas, mitos, poemas y leyendas, a ti se te transmite que el universo, el cosmos, para una persona del mundo andino, se estructura en 3 secciones. El Hanan Pacha, mundo de arriba, el Kai Pacha, mundo intermedio, y el Ukhu o Urim Pacha, mundo de abajo. Recuerda que el Hanan Pacha es el mundo celestial de los dioses y las almas buenas, el Kai Pacha es el mundo intermedio terrenal de los seres vivos, y el Ukhu Urim Pacha es el mundo de las almas malvadas, el mundo subterráneo al cual se accede a través de grutas y cavernas. Así que literatura cosmogónica nos transmite creencias acerca del cosmos, de la estructura del universo, que ya sabes tiene 3 secciones para una persona de aquella época. Otra característica del universo que también nos transmite esta literatura cosmogónica, otro dato acerca del cosmos que nos transmite la literatura prehispánica, es el carácter animista y panteísta del mundo. Recuerda, para las personas de la época prehispánica, buenas tardes, para las personas de la época prehispánica, el universo tiene vida propia. Cada elemento de la naturaleza tiene ánima, espíritu, conciencia. Eso es el animismo. Pero también las personas de aquel entonces pensaban que el universo era panteísta, es decir, cada elemento de la naturaleza, todos los elementos del espacio natural son manifestación, expresión de un dios, de una divinidad. Por ende, la laguna no es solo la laguna, es el dios Pariacaca. El sol no es únicamente el sol, es el dios Inti. La tierra no es únicamente la tierra, es la diosa Pachamama. La luna no es únicamente la luna, es la diosa Quilla. Así que recuerda, una literatura es cosmogónica cuando transmite creencias acerca del cosmos, del universo. La literatura prehispánica transmite creencias sobre el universo. El universo se divide en 3 pachas, el universo es animista, es también panteísta. Y bueno, aquí también podrías incluir la creencia del tiempo cíclico. El tiempo cíclico implica que el tiempo pasa y las cosas se repiten a través de ciclos que se renuevan, se regeneran, asegurando así que el tiempo existirá por siempre. Y lo que ocurre en un ciclo vendría a ser la repetición de lo que ocurre en un ciclo o de lo que ocurrió en un ciclo anterior. Esta idea de que el tiempo es cíclico, de que el tiempo pasa y todo se repite a través de ciclos que se regeneran, la toman los indígenas del ciclo natural de las estaciones. Invierno, otoño, invierno, primavera, verano. ¿Qué pasa una vez que ese ciclo termina? Pues se repite. Entonces, contemplando la naturaleza, a los indígenas se les ocurrió la idea de que el tiempo es cíclico, de que el tiempo pasa y todo se repite a través de ciclos que se regeneran, se renuevan. Donde termina uno, comienza el otro. Es lo que pasa, por ejemplo, con el ciclo de las estaciones. Termina un ciclo de 4 estaciones y se renueva, se regenera, inicia un nuevo ciclo también con 4 estaciones. Muy bien. Bueno, sobre todo la lírica prehispánica estaba vinculada al baile y al canto. Ya volveré sobre eso dentro de unos instantes. Muy bien. A ver, bueno, justo tiene que ver con lo que había explicado antes. No te olvides, la literatura oficial, noble, cortesana, está ligada a los amautas, la literatura plebeya, popular, a los arabicus. Los amautas están más vinculados, cuidado, no únicamente vinculados, están más vinculados a la creación de narraciones grandiosas, mitos, leyendas. En menor medida los puedes vincular con la poesía, más exactamente con una sola especie lírica prehispánica. ¿Ok? Esta quizás sea la única especie lírica prehispánica cultivada por los amautas, por los integrantes del rango noble cortesano. La literatura popular creada por los arabicus está muchísimo más vinculada a la poesía. De hecho, varias de las especies líricas prehispánicas de aquel entonces fueron desarrolladas por personas plebeyas, de rango popular.
Muy bien. Bueno, ya sabes que dentro de la poesía prehispánica hay distintas especies, así como dentro de la poesía occidental tenemos especies tales como la oda, la égloga, la elegía. Bueno, también hay especies líricas dentro de la literatura prehispánica. En la lírica prehispánica tenemos especies, cada una con un tema en particular. Aquí te han colocado 5 en total. El Aigi, recuerda, es básicamente un poema lírico prehispánico que lo que hace es exaltar, elogiar un triunfo, que puede ser de carácter agrícola, una labor de agricultura bien llevada a cabo, o de carácter militar, una conquista del Inca, por ejemplo. No te olvides, el Aigi es quizá la única especie lírica prehispánica vinculada a la clase alta, noble, oficial, por lo tanto, a la mauta. Las demás especies líricas prehispánicas, como el jarawi, por ejemplo, están más relacionadas con los arabicos, la literatura popular. El jarawi es un canto de carácter amoroso, pero es un amor que se experimenta de manera doliente, es un amor que se sufre, no que se disfruta. El canto al amor doliente, el canto al amor nostálgico, el canto a la amada ausente, es el jarawi, es un lamento amoroso, nunca una celebración del amor, es un amor que se ha convertido en fuente de dolor porque la amada se ha alejado del poeta, la relación se terminó o sencillamente hubo un engaño, etcétera, etcétera. No confundir el jarawi con otra especie lírica prehispánica llamada urpi. Lo que pasa es que el jarawi y el urpi tienen en común el tema, ambas hablan del amor. La diferencia es que un urpi, la amada está simbolizada por una paloma. De hecho, la palabra urpi, traducida al español, significa eso, paloma. Así que urpi y jarawi, ambas hablan del amor. La diferencia es que en el urpi la amada siempre aparece simbolizada a través de un ave. El huacantaqui, por cierto, antes de que me olvide, así como tienes en la lírica prehispánica el aigi, que elogia, exalta algo, bueno, en la lírica occidental tienes la oda, que también elogia, alaba, exalta algo. El huacantaqui es un canto vinculado al ganado, solicita por la reproducción, la fertilidad de los animales. El ayataqui se podría vincular con esa especie lírica occidental que es la elegía. Recuerda, la elegía suele lamentar una muerte, es un lamento fúnebre. Bueno, el ayataqui también. ¿Okay? Hay otra especie lírica prehispánica que también aborda el tema de la muerte, me refiero al huanca. La diferencia es que el ayataqui es más cotidiano, puede ser entonado en cualquier momento, mientras que el huanca es un canto fúnebre más ceremonioso, debe ser parte de un ritual, de una liturgia, exige una parafernalia, un rito de por medio. El aimoray es una especie lírica que se vincula con la égloga occidental. La égloga occidental está vinculada al campo, el aimoray también. La diferencia es que en una égloga el campo es el escenario en donde pastores lamentan penurias de amor, pero en el aimoray no. En el aimoray tenemos un poema vinculado al campo para rogar por la fertilidad de las cosechas, la abundante vegetación. Así que ya sabes, el aimoray se relaciona con la égloga occidental, ambas se vinculan al campo. El ayi se relaciona con la oda occidental, ambas elogian, alaban algo. Y el ayataqui se relaciona con la elegía occidental, ambas expresan lamento por una muerte. Tenemos también, por ejemplo, el cacharpari, que es un canto de despedida, no para alguien que muere, sino para alguien que se distancia, se retira a una zona remota. El aranguay, que vendría a ser como la sátira, un poema burlesco, busca tener un fin risible. En cuanto a la épica, las narraciones, los relatos, tenemos el mito y las leyendas. Recuerda que el mito es una narración que busca explicar el origen de algo, mientras que las leyendas básicamente son narraciones fantásticas, pero no tienen esa voluntad explicativa que el mito sí. Ciertamente, como el mito y la leyenda tienen tanto en común, a veces las personas confunden ambos tipos de textos. El mito y la leyenda tienen en común varios elementos. Ambas son narraciones, ambas pueden dar lugar a la fantasía, ambas aluden al pasado, ambas pueden tener presencia de seres divinos. La diferencia es que el mito, repito, tiene la voluntad de explicar el origen de algo, la leyenda no. ¿Ok? Ahora, cuidado con el siguiente detalle. Los mitos los ubicamos dentro del género épico, narraciones grandiosas. El detalle está en que los mitos pueden clasificarse de distintas maneras. Los mitos pueden clasificarse según la región donde se originaron y se difundieron, o según el tema que tratan. Si quieres clasificar los mitos según la región donde se originaron y se difundieron, puedes hablar de mitos costeños, creados y difundidos en la costa. Tienes ahí, por ejemplo, el mito de Bichama, que de hecho explica
cómo así surgió una segunda humanidad, porque la primera humanidad fue destruida por Bichama y el Sol en un momento de furia. También tienes, por ejemplo, el mito de Kom, que explica por qué la costa es un desierto. Según el mito de Kom, la costa en realidad antes era un lugar pleno de vegetación y áreas verdes. Pero también, además de mitos costeños, tienes mitos serranos. Obviamente son mitos que se originaron y se difundieron en la sierra. Tienes ahí, por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Hay mitos que son tanto costeños como serranos, porque se difundieron en ambas regiones. Eso pasa con el mito de Ilatix y Viracocha, que explica el origen del universo, por ejemplo. Muy bien. Bueno, justo los que había mencionado, el mito de Bichama y el mito de Kom son mitos costeños, si los clasificamos en base a la región donde se originaron y se difundieron, ¿ok? El mito de Cundinamarca, de Viracocha y Cabillaca también sería un mito costeño. De hecho, uno de los escenarios de este mito es el mar. Recuerda que el mito de Cundinamarca, de Viracocha y Cabillaca explica el surgimiento de dos islas en el mar de Pachacamac. Muy bien. A ver. Bueno, tenemos aquí el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, el mito de Pacaritampo, que me sirve para comentar lo siguiente. Los mitos pueden clasificarse según regiones, costeños, mitos serranos, mitos costeños y andinos, pero también los mitos pueden clasificarse según lo que explican. Por ejemplo, si un mito explica el origen del cosmos, del universo y de la especie humana, mito cosmogónico. Pero si un mito explica el origen de un lugar o la fundación de una ciudad, mito fundacional. Por ejemplo, si clasificamos los mitos según el tema que abordan, el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo y el mito de Pacaritampo, o los hermanos Ayar, son mitos fundacionales. Ambos explican el origen de una ciudad, la fundación de esa ciudad sagrada que era el Cusco, ¿ok? Si yo tuviera que hablar de un mito cosmogónico, podría decir el mito de Ilatix y Viracocha, en donde sí se explica el origen del cosmos y de la especie humana. Así que no te olvides, los mitos pueden clasificarse de dos maneras, según la región, costeños, costeños y serranos, y según el tema que abordan. Mito cosmogónico, se explica el origen del universo. Mito fundacional, los mitos más famosos del incanato, Manco Cápac, Mama Ocllo, Pacaritampo, son mitos fundacionales, explican el origen de la ciudad sagrada del Cusco. Muy bien. Ok. A ver. Vayamos a resolver algunas preguntas. Ya saben que aquí también se busca la participación de ustedes. Leo pregunta, leo claves y al final espero que intervengan. Con respecto al poema Tixi-Huiracocha, indique la alternativa que muestre una característica propia de la literatura de esta época. Su alusión a un contexto de la nobleza incaica lo remite su condición clasista, es de carácter mítico y esto lo acerca a su naturaleza anónima y colectiva. Sus versos de arte menor lo vinculan con la poesía popular de los arabicus. La referencia al dios Viracocha demuestra su condición cosmogónica. Muy bien. Ok, entonces tenemos aquí 4 claves: avión, beso, casa y dedo. ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna clave que estén orientados en marcar? La idea obviamente es intentar, tratar al menos de contestar la pregunta. Son 4 las claves que tienen disponibles. ¿Cuál de esas crees tú podría tener que ver con esta pregunta? ¿Alguna idea? A ver, los espero unos instantes en el chat. Avión, beso, casa, dedo. Ustedes dirán. Ryan dice dedo, Nayeli también dedo. ¿Alguien más? Para ver si hay consenso sobre esa clave. O por ahí, amerita alguna explicación adicional. Edgar también dice dedo. Muy bien, efectivamente la respuesta correcta es dedo. Profe, ¿por qué no se pueden marcar las otras claves? A ver, lo respondo en este instante. La clave avión dice su alusión a un contexto de la nobleza incaica lo remite a su condición clasista. Cuidado, ¿ok? El hecho de que yo pueda hacer referencia a la nobleza incaica no significa que ese poema haya sido creado por alguien noble. Obviamente que los plebeyos también conocían a las personas que formaban parte de la nobleza, sabían que los amautas existían, que las princesas, los príncipes, los reyes, también, así que no puedo
apelar a ese facilismo de se alude a un entorno noble, entonces lo creó un noble. Muy bien. Que por cierto, en el poema Tixi Huiracocha la alusión a la nobleza es bastante secundaria. Y eso no quiere decir que haya sido creado sí o sí por alguien que integraba el rango noble. Clave beso, es de carácter mítico y esto lo acerca a su naturaleza anónima y colectiva. A ver, recuerda, cuando hablamos de un poema con carácter mítico, eso tiene que ver con que plasma creencias de carácter sobrenatural, fantásticas, no científicas. Ahora, que la literatura sea anónima, no tenga autores conocidos, que la literatura sea colectiva, plasme la manera de pensar que tiene la comunidad, no tiene nada que ver con el carácter mítico. Hay literatura anónima, ¿okay?, que nada tiene que ver con lo mítico, y el hecho de que una literatura exprese la manera de pensar de un colectivo no significa que ese colectivo piense necesariamente de forma mítica, sobrenatural y no de forma científica. Así que esta característica y esta de aquí no guardan relación. No es que esto y esto obligatoriamente supongan que la literatura prehispánica era mítica, no. ¿Ok? Si yo digo el carácter mítico se refleja a través de creencias sobrenaturales, fantásticas, eso sería correcto. Pero decir que lo mítico se sustenta en el anonimato de los autores y en el colectivismo es falso. La clave casa, sus versos de arte menor lo vinculan con la poesía popular de los arabicus. Cuidado, los versos de arte menor, es decir, de 8 a menos sílabas, eran utilizados tanto por los arabicus, clase baja, como por los amautas, clase alta. Así que un poema tenga verso de arte menor no te permite diferenciar si es que fue creado por un noble, un amauta, o fue creado por un plebeyo, un arabicus. Porque, repito, ambos, arabicus y amautas, empleaban versos de arte menor. Así que la respuesta sería dedo. La referencia a un dios distinto del dios cristiano, obviamente sería para un cristiano occidental algo mítico, sobrenatural, una creencia fantástica esa de pensar que el dios Viracocha prácticamente originó el universo. Y recuerda, una literatura es cosmogónica cuando te explica elementos relacionados al cosmos, al universo. Y efectivamente, el poema Tixi Viracocha plasma creencias míticas en torno al cosmos. ¿Qué creencia mítica? La creencia mítica de que el dios Viracocha dio origen al universo. Muy bien, la respuesta sería dedo. Luego nos dicen, Francisco de Ávila fue un español que registró por escrito varios relatos de fuentes prehispánicas en la Sierra de Lima. ¿Cómo se titula su obra? Clave A, Historia General del Perú. Clave B, Suma y Narración de los Incas. Clave D, de Adaneba Incarri. Clave C, de Adaneba Incarri. Clave D, Dioses y Hombres de Huarochirí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la clave correcta? Veo que ya me he estado marcando. Excelente, Ryan, Edgar y Yadira. La clave sería dedo. Bueno, también Kevin y los que comenten después. Cuidado con el siguiente detalle. Francisco de Ávila es un extirpador de idolatrías español que fue a la zona de Huarochirí, zona limeña, y se entrevistó con los pobladores pidiéndole, cuéntame tus mitos, cuéntame tus leyendas. Trasladó a la escritura estos mitos y leyendas. Muy bien. Ahora, lo positivo es que Francisco de Ávila sabía quechua, así que cuando él se entrevista con los indígenas, pues estos indígenas quechuahablantes le cuentan los mitos y leyendas, y Francisco de Ávila registra palabra por palabra todo lo que los indígenas le contaron. Por eso, sin querer queriendo, Francisco de Ávila terminó reflejando la oralidad, la manera de hablar que tenían los indígenas de aquella época. Muy bien. Porque, repito, registró palabra por palabra todo lo que le contaban tal y como se lo contaban. El otro detalle importante es que en el libro Dioses y Hombres de Huarochirí, estos mitos plasman todas las creencias que los indígenas tenían acerca del universo, del cosmos, creencias obviamente míticas, sobrenaturales, fantásticas, porque ese era el tipo de pensamiento que se tenía en el incanato. No un pensamiento científico, sino un pensamiento mágico, maravilloso. ¿Cuál es el mito más famoso dentro del libro Dioses y Hombres de Huarochirí? El mito de Cundiraya, Viracocha y Cabiaca. No lo olvides, el mito más importante dentro de Dioses y Hombres de Huarochirí, el mito de Cundiraya, Viracocha y Cabiaca. El mito que explica que frente al mar de Pachacamaca hay dos islas, una sería Cabiaca, la otra sería la hija que Cabiaca tuvo con Cundiraya, Viracocha. Muy bien, un dios. Ok. ¿Algo más que decir sobre esto? Creo que no, sería lo central. Pasemos a hablar... bueno, tenemos aquí otra pregunta. Ya, sería la última pregunta en relación a la literatura prehispánica. Lea el siguiente fragmento de un poema prehispánico quechua traducido al español perteneciente a la oración de Manco Cápac que registró el cronista
Juan Santa Cruz Pachacuti responda a la pregunta. Oh Dios soberano, Viracocha, poderosa raíz del ser, tú que ordenas, este sea varón, este sea mujer, Señor de la fuente sagrada, tú que inclusive tienes poder sobre el granizo, ¿no me es posible verte? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está, arriba o abajo, o en el intermedio, tu asiento de supremo juez? ¿Qué concepción de la divinidad aparentemente contradictoria para la idiosincrasia incaica se puede evidenciar a través de estos versos? Clave A, una que está influida por la corriente evangelizadora que trajeron los conquistadores españoles al Tahuantinsuyo. Clave B, una que ha sido manipulada indudablemente por la subjetividad propia de los cronistas indígenas de la época. Clave C, una concepción politeísta que se vincula a la naturaleza de una manera abstrusa, es decir, complicada para el conocimiento occidental. Clave D, una que manifiesta una sugerente orientación monoteísta a través de la condición omnipotente de una divinidad. Muy bien, tenemos 4 claves. Los dejo pensar unos momentos las respuestas que pueden colocar dentro de unos instantes en el chat. Otra vez, la pregunta clave es: ¿qué concepción de la divinidad aparentemente contradictoria para la idiosincrasia incaica se pueden evidenciar a través de estos versos? Ustedes dirán. Avión, beso, casa, dedo. A ver, Stanley dice D, Kevin dice B. ¿Alguna otra idea? Bri dice D, B. Bueno, ya veo que hay una batalla entre la clave dedo y la clave beso. Muy bien. Ok. A ver, vamos a descartar. Efectivamente, la respuesta es entre beso y dedo. Así que lo que vamos a hacer ahora es descartar la clave avión y casa, porque esas no serían las respuestas correctas. A ver, la clave avión dice una que está influida por la corriente evangelizadora que trajeron los conquistadores españoles al Tahuantinsuyo. El problema es que aquí no hay mención alguna a Jehová, Yahvé, o que podamos entender el Dios cristiano, ¿ok? Ahí por qué se descarta la clave avión. Luego tenemos la clave casa, una concepción politeísta que se vincula a la naturaleza de una manera abstrusa para el conocimiento occidental. El problema es que dice concepción politeísta. Y claro, aquí no se hablan de otros dioses, muy bien, se habla solo de uno, así que no podríamos tomar esto y a partir de ello fundamentar el politeísmo. Se descarta la clave casa. Nos queda beso y dedo, así que obviamente es muy positivo que se hayan quedado ustedes también entre esas dos claves. La clave beso dice una que ha sido manipulada indudablemente por la subjetividad propia de los cronistas indígenas de la época, y dedo una que manifiesta una sugerente orientación monoteísta a través de la condición omnipotente de una divinidad. Muy bien, la clave correcta finalmente vendría a ser beso o dedo, redoble de tambores. La respuesta correcta vendría a ser... A ver, déjame ver. Último sustento. Ya. La respuesta correcta vendría a ser beso. Profe, ¿por qué la clave dedo no sería la respuesta correcta? A ver, dice, una que manifiesta una sugerente orientación monoteísta a través de la condición omnipotente de una divinidad. Cuidado, el hecho de que exista una divinidad omnipotente no descarta para nada la existencia de otras divinidades que también tengan un determinado poder sobre el universo. Repito, el hecho de que exista una divinidad omnipotente no descarta para nada la existencia de otras divinidades que también tengan poder sobre ciertas fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuidado con ese detalle. La respuesta correcta vendría a ser beso, una que ha sido manipulada indudablemente por la subjetividad propia de los cronistas indígenas de la época. ¿Por qué? Lo que pasa es que aparentemente, tú lees este fragmento y pareciera que existiera solo un Dios. Repito,
pareciera que existiera solo un Dios. Muy bien. Porque te dicen soberano Viracocha. Entonces, pareciera que existiera solo un Dios. Por eso el fragmento dice, ¿ok? Manipulada por la subjetividad propia de los cronistas. El cronista quiere hacer aparentar que existía solo un Dios. Si un indígena supiera leer y tuviera contacto con este poema, él diría, bueno, la mención a este dios Viracocha no descarta para nada la existencia de nuestros otros dioses. Pero claro, quien iba a leer esto no era un indígena. Quien iba a leer esto eran obviamente aquellos que estaban alfabetizados en aquella época, no indígenas, sino criollos o españoles. Entonces, un criollo o un español lee algo como esto y puede pensar, ah, mira, parece que Viracocha sería el único Dios del mundo andino, así como Jehová es el único Dios del cristianismo. Pareciera, repito, pareciera que los indígenas tenían un Dios, así como nosotros los cristianos también tenemos un Dios. Pero esto no es sino una manipulación que hace un cronista, tratando de aproximar, digámoslo así, la figura de un único Dios a la figura de Viracocha. Profe, pero ¿eso por qué entonces descarta la clave de dedo? Por la siguiente razón. La existencia de un solo Dios, repito, no implica, perdón, la aparente existencia de un solo Dios no implica que no existan otros dioses que tengan poder sobre otras fuerzas de la naturaleza. Entonces, si descartamos la clave dedo, es porque esta clave es internamente incoherente. Te dice que hay un solo Dios, ¿ok? Que prácticamente él, al tener todo el poder, descarta la existencia de otras divinidades, lo cual es, repito, internamente incoherente. La clave dedo es más, digámoslo así, coherente con el subtexto. No es muy evidente, de ahí la complejidad de la pregunta, pero la clave beso es la que conecta con esta idea. Un cronista indígena, en este caso Juan Santa Cruz Pachacuti, que es indígena, está tratando de manipular de manera sutil para tratar de aproximar un poco la idea del cristianismo a la idea del mundo indígena y sus creencias. Muy bien, vayamos ahora con lo que es la literatura peruana de la conquista. Cuidado, ya sabes que en la conquista estudiamos únicamente crónicas, únicamente crónicas. Y las crónicas son textos que son importantes tanto a nivel histórico como a nivel literario. La diferencia está en lo siguiente. Chicos, un momento, un momento. Ya, ahora sí. Muy bien. Estaba diciendo que la crónica es un texto que tiene tanto valor histórico como valor literario, pero cuidado con el siguiente detalle. La crónica sobre todo tiene valor histórico y en un segundo nivel de importancia puede tener valor literario. Muy bien. Si decimos que la crónica tiene mayor importancia histórica es porque la crónica se escribe con ese objetivo que es registrar el pasado, dar cuenta de los hechos que marcaron el pasado, la evolución de una cultura, de una civilización. En segundo nivel de importancia, la crónica tiene valor literario. ¿Por qué? Porque el cronista, a la hora de contar los hechos del pasado, utiliza algunos recursos propios de la literatura para hacer más estética, más impactante, más llamativa la narración de esos hechos históricos. Así que la crónica es un texto sobre todo histórico. Su objetivo central es registrar el pasado. Pero en un segundo nivel de importancia, debemos señalar que la crónica utiliza recursos literarios para hacer más impactante y estética la narración de esos hechos que tanto le interesan a un cronista, los hechos históricos, los hechos de una época anterior. Muy bien. Ahora, sabemos que las crónicas escritas entre el siglo XVI y mediados del siglo XVII tienen que ver con la conquista y, bueno, también obviamente con la colonia, pero principalmente muchas de ellas nos hablan del incanato. Profe, ¿qué significa que la crónica tenga carácter subjetivo y esté parcializada? Lo que pasa es lo siguiente. La crónica no se crea solo con el objetivo de darte a conocer el pasado. No, la crónica también se crea en base a un interés subjetivo, personal, particular del cronista. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega escribe la primera parte de los comentarios reales, no solo para que tú conozcas el incanato, no. El Inca Garcilaso de la Vega tiene un interés subjetivo, personal, particular. Quiere que tú idealices, admires al incanato, ¿ok? Entonces, digamos que la crónica es una especie de versión interesada de la historia.
no es una mirada objetiva al pasado, no es solo yo te quiero contar el pasado y ya, no. Es una versión subjetiva, parcializada, interesada de la historia, porque te cuento el pasado, pero a través de esa narración yo quiero satisfacer algún interés parcial, perdón, algún interés particular, algún interés que me interese, algún objetivo que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, en la segunda parte de los comentarios reales, el Inca Garcilaso de la Vega te habla de la guerra civil. Pero él no te cuenta la guerra civil solo para que tú conozcas la batalla entre pizarristas y almagristas, no. Te cuenta la guerra civil, pero también hay un interés subjetivo, personal, particular. Él te cuenta la guerra civil porque quiere satisfacer un interés, limpiar la imagen de su padre, reivindicar a su padre, que por algunos era calificado como un traidor a la corona de España. Entonces recuerda, la crónica es una versión subjetiva, interesada de la historia. No solamente quiero darte a conocer el pasado, hay un interés subjetivo, personal, particular que yo quiero satisfacer. Ya sea ganar admiración para el incanato, la primera parte de los comentarios reales, o la segunda parte de los comentarios reales, quiero limpiar la imagen de mi padre. Una versión propia, no tanto una versión propia, porque hablaríamos, digámoslo así, de que pueden existir distintas versiones del pasado. Lo que pasa es que mientras te cuento el pasado, yo por ahí trato de orientar tu opinión de cierta manera para satisfacer mi interés de que tu opinión, por ejemplo, también termine admirando al incanato. O mientras te cuento la guerra civil, trato de orientar tu opinión para que coincida con la mía. Mi padre fue un hombre leal a la colonia, a la corona. Si dijéramos que la crónica es una versión propia, una versión singular, extremadamente particular, estaríamos hablando de que hay prácticamente distintas versiones posibles de la historia y sabemos que no es el hecho. No confundir con lo siguiente. La crónica es una versión directa de los acontecimientos. ¿Por qué versión directa? Porque o bien te cuenta los hechos el cronista, que fue testigo de lo que relata, o bien el cronista consigue a un sujeto que ha protagonizado los acontecimientos históricos y le sirve de informante. Entonces, cuidado. Cuando decimos que la crónica es una versión directa de los hechos, es porque o bien el cronista fue testigo de lo que te relata, es una versión de primera mano, o bien el cronista, si te habla de algo que él no vio, consigue a un informante que protagonizó el acontecimiento histórico. Por lo cual la fuente informativa sigue siendo de primera mano, es un protagonista de los hechos, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué más dice aquí? Un ratito. Bueno, ya sabes que cuando llegan los españoles al territorio que hoy llamamos Perú, había soldados que tenían la labor de ir registrando los hechos para que los integrantes de la corona española supieran cómo se desarrollaba la invasión, la conquista. Pero luego aparecieron otros autores que, bueno, ya tenían un talento literario y ahí es cuando la crónica empieza a ganar mayor calidad en el estilo y se aleja de ese estilo rústico, pobre, tan simple que tenían las primeras crónicas escritas solo por soldados. ¿Okay? Recuerda, tenemos cronistas españoles como, por ejemplo, Pedro Cieza de León, quizás el más importante de ellos. Tenemos a cronistas indígenas como Felipe Guamán Poma de Ayala, ya vamos a hablar dentro de un momento de eso. Y por último tenemos a cronistas mestizos, aquellos que mezclan lo indígena y lo español, es el caso del Inca Garcilaso de la Vega. Cuidado, Pedro Cieza de León es autor de una obra titulada La Crónica del Perú, crónica que se divide en 4 partes. De estas 4, la más importante es la segunda, titulada Señorío de Incas, porque nos habla del incanato, ¿ok? Que obviamente para las personas de aquella época podía ser algo relativamente desconocido. A Pedro Cieza de León le dicen el príncipe de los cronistas. Recuerda que príncipe también significa lo primero en algo. Por ejemplo, si tú escuchas en una subasta, se vende la versión príncipe de la ciudad de los perros, la primera edición. Si decimos que Pedro Cieza de León es el príncipe de los cronistas, eso significa que fue el primero en algo. Profe, en relación a qué Pedro Cieza de León fue el primero. Bueno, fue el primer cronista que intentó separar lo real, lo histórico, de lo ficticio. Él no se dejaba llevar por rumores, por chismes, fulanito de tal me contó que no. Pedro Cieza de León, a la hora de escribir sobre un evento histórico, viajaba al lugar de los hechos, se entrevistaba con distintas personas, realizaba encuestas, contrastaba versiones, para que su crónica llegara verdaderamente
el evento tal y cual había sucedido. Por eso el príncipe de los cronistas, el primero que trató de aproximar la crónica para darle cierto grado de objetividad. Cuidado, cierto grado de objetividad. Sabemos que siempre hay de por medio una subjetividad, un interés del sujeto que escribe, del cronista, pero Pedro Cisaleo, repito, trata de aproximar la crónica a cierto grado de objetividad que antes de él esta no poseía. Nos interesan más Felipe Guamán Pumadayala y el Inca Garcilaso de la Vega, así que vayamos con ellos. En cuanto a Felipe Guamán Pumadayala, cronista indígena, que cuidado, al igual que Pedro Cieza de León y al igual que el Inca Garcilaso de la Vega, es cristiano, ¿ok? Al igual que los otros dos cronistas mencionados, Felipe Guamán Pumadayala escribe en castellano, aunque su castellano tiene cierta particularidad que ya mencionaré luego. Recuerda que Felipe Guamán Pumadayala pertenecía a la estirpe Yarovilca, una familia que concentraba el poder hasta antes de que aparecieran los incas. Cuando aparecen los incas, desplazan del poder a la estirpe Yarovilca. Quizá por eso es que Felipe Guamán Pumadayala en su crónica como que destila cierto resentimiento para con los incas. Repito, los incas desplazan del poder a la familia Yarovilca, a la cual pertenecía este autor. Otro detalle importante es que lo que conocemos como la Nueva Crónica y Buen Gobierno, en realidad, es una inmensa carta que Felipe Guamán Pumadayala le está enviando al rey de España, Felipe III. Como Felipe Guamán Pumadayala es indígena, obviamente era quechua hablante, pero no le puede escribir una crónica en quechua al rey de España, no la va a entender. Por eso Guamán Poma se esfuerza en aprender español. El problema es que el resultado fue muy irregular. Felipe Guamán Pumadayala aprende castellano, pero de manera defectuosa. Por ejemplo, confunde las letras, confunde la vocal U con la consonante V, confunde también la J con la G, la Y con la I latina, la S con la Z. Así que es bastante complicado leer la Nueva Crónica Buen Gobierno. Si algún objeto, desconoce su nombre en español, lo nombra en quechua, lo nombra en aymara, hay citas en latín, súper complicado de leer. Lo más triste es que el esfuerzo de Guamán Poma por aprender español cayó en saco roto porque la crónica nunca llegó a España. Termina, no se sabe cómo, pero terminó en Dinamarca. Allí fue descubierta en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, capital danesa, la capital de Dinamarca. Y cuando se descubre esta crónica, lo más llamativo era que esta crónica no solamente es un registro verbal del pasado, es también un registro visual de nuestra historia, porque esta crónica incluye casi 400 dibujos. Muy bien. ¿Por qué la crónica incluye dibujos? Bueno, por dos razones. Lo que pasa es que ya sabes que esta crónica denuncia ciertos abusos que cometieron los españoles. La idea de Guamán Pumadayala era, si el rey de España recibe mi crónica y lee los abusos que yo describo, se va a indignar. Pero si además de leer esos abusos los contempla en un dibujo, pues su indignación va a ser mayor y eso aumenta la posibilidad de que el rey de España haga algo para solucionar los problemas de la colonia y que así cese el abuso contra mi raza indígena. La otra utilidad que podían tener los dibujos se relacionaba con los indígenas analfabetos. La esperanza de Guamán Pumadayala era la siguiente: yo le envío al rey de España mi crónica, seguramente él se va a dar cuenta de que mi crónica es un registro fiel de los hechos y va a convertir mi crónica en una lectura obligatoria para todos los habitantes de la colonia. Pero Guamán Poma pensó, oye, pero si el rey de España hace eso, mi raza indígena es analfabeta, no van a entender lo que yo relate. Pero podrían entender dibujos. También, en base a ese interés, en base a ese objetivo, es que Guamán Poma incluye dibujos, porque si alguna vez un indígena tenía en manos la Nueva Crónica Buen Gobierno, el texto no lo iba a entender, era un indígena analfabeto. Pero a través de los dibujos, el indígena analfabeto se hubiera dado cuenta de que Guamán Poma estaba hablando sobre el pasado incaico de la raza indígena y también sobre el sufrimiento que los indígenas vivían en la colonia. Esta crónica tiene dos partes. La primera se llama Nueva Crónica, la segunda Buen Gobierno. En cuanto a los eventos que se incluyen en ambas partes, la primera se va hasta lo más remoto en la historia humana, el surgimiento del universo, el génesis, la creación del universo, como algo producto de un accionar divino, porque Guamán Poma está cristianizado, es indígena, pero está cristianizado, él ya no cree en la Pachamama ni en el indio, muy bien. Ahora, esto llega hasta lo que sería la conquista, el enfrentamiento entre indígenas y españoles. Pero si te das cuenta, en la primera parte lo que hace Guamán Poma es hablar del pasado. Todos los eventos que se incluyen en la primera parte
pertenecían al pasado, porque esta crónica se escribe en el siglo XVII, y para el siglo XVII todos estos eventos formaban parte del pasado. Mientras que la primera parte de la nueva crónica Buen Gobierno se relaciona con el pasado, la segunda parte tiene que ver con el presente, porque esta crónica fue escrita en la colonia en el siglo XVII, y de la colonia, del presente colonial explotador y abusivo, te habla la segunda parte. Ahora, Guamán Poma es uno de esos poquísimos autores que se atreve a criticar directamente a los españoles. Su crítica es muy cruda, muy brutal, muy dura. Llega a decir Guamán Poma que si los españoles pudieran devorar parte a parte el cuerpo del indígena, lo harían sin ningún problema. Así de ambiciosos, de codiciosos, de abusivos y crueles son. ¿Ok? El detalle importante es que Guamán Poma no se limita a criticar, sino que propone. Siempre que uno se atreva a criticar, hay que también proponer. Y es lo que hace Guamán Poma de Ayala. Critica el abusivo gobierno colonial y lo que hace es proponer reformas sociales y políticas para transformar este gobierno explotador en un buen gobierno. Por cierto, dato extra, Guamán Poma es contrario al mestizaje. ¿Por qué? Guamán Poma rechaza el mestizaje por dos razones. Número uno, económicas. Los mestizos no pagaban impuestos, no aportaban dinero a la corona española. Número dos, Guamán Poma se opone al mestizaje por motivos éticos. Muchos mestizos nacían como producto de las violaciones que las indígenas sufrían a manos de soldados o de sacerdotes españoles. Esta razón ética también lo hacía oponerse al mestizaje. Por cierto, no te olvides que, no te olvides eso que me acabo de olvidar, que iba a decir. No creo que sería. Ah, ya me acordé. Cuidado, estudiamos a la crónica en literatura, no solamente porque el cronista utilice recursos literarios para hacer más estética la narración de los hechos, no. Cuidado con ese detalle, ¿ok? Los sacerdotes no hacían voto de celibato. Claro que sí, lo siguen haciendo, y a pesar de eso hay sacerdotes que sencillamente ya sea tienen relaciones sexuales, o peor aún, se atreven a ultrajar personas. Así que una cosa es hacer el voto de celibato, cumplirlo es una historia distinta, no para todos los curas obviamente, pero hay una cantidad importante que no lo cumple. Bueno, ya. Ahí estaba diciendo que, cuidado, estudiamos a la crónica en nuestro curso, muy bien, no solamente porque el cronista utilice recursos literarios para hacer más estética la narración del pasado, de hechos históricos, también estudiamos a la crónica en nuestro curso porque los cronistas recopilaron literatura prehispánica. La literatura prehispánica era oral. ¿Cuándo se trasladó por primera vez a la escritura? La literatura del incanato, gracias a los cronistas. Lo hace Pedro Cieza de León, lo hace Guamán Poma de Ayala, lo hace el Inca Garcilaso de la Vega. Así que en la nueva crónica y Buen Gobierno puedes encontrar mitos, poemas, leyendas del pasado incaico. Lo mismo en Nueva Crónica, perdón, lo mismo en Crónica en Señorío de Incas, de Pedro Cieza de León, lo mismo en Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien. Ahora hablemos del Inca Garcilaso de la Vega, mestizo por parte de padre español, su padre Sebastián Garcilaso de la Vega, un conquistador. Por parte de madre indígena, su madre Isabel Chimpuoyo descendía de la nobleza incaica. Su nombre real es Gómez Suárez de Figueroa, pero él quiere señalar su doble vertiente racial, su mestizaje, y para eso asume el seudónimo Inca Garcilaso de la Vega. Inca por parte de madre, Garcilaso de la Vega, el apellido español de su padre. Sabemos que él, además de Comentarios Reales de los Incas, también tiene otra crónica llamada La Florida del Inca, que muestra la expedición fallida de Hernando de Soto, conquistador español, a una zona que hoy queda en Estados Unidos. Pero La Florida del Inca, se dice, es una crónica novelada. Tiene mucho de histórico y mucho de ficción, de fantasía. La crónica más importante de este autor es Comentarios Reales de los Incas. Que cuidado, esta crónica básicamente se divide en dos partes. La primera se llama Comentarios Reales de los Incas. La segunda debió llamarse Comentarios Reales de los Incas, segunda parte, pero como ya había muerto el autor, como ya había muerto el Inca Garcilaso de la Vega, los editores se tomaron el atrevimiento de cambiarle el título y le pusieron Historia General del Perú. ¿Ok? Cuidado, la primera parte te habla de la historia pre-incaica y sobre todo del incanato. Cuidado,
te habla de las culturas preincaicas, sí, poquito, pero habla de ellas. Sobre todo habla del incanato. Mientras que en la segunda parte te habla básicamente de la conquista, enfrentamiento entre indígenas y españoles, y también te habla de la guerra civil que tuvo lugar en nuestro territorio, pizarristas y almagristas. Ahora, respecto del Tahuantinsuyo, el Inca Garcilaso de la Vega demuestra tener un conocimiento enciclopédico. ¿Qué significa esto? Que prácticamente tiene un dominio acerca de varias facetas del incanato y se explaya de manera muy amplia hablando sobre política incaica, arquitectura incaica, pintura incaica, literatura incaica, educación incaica, filosofía incaica, astrología incaica y un largo etcétera. Entonces, este conocimiento variado y extenso sobre tantas facetas del incanato es denominado un conocimiento enciclopédico. Conocimiento sobre varios temas, y sobre cada uno de esos temas se extiende durante varias páginas. No te olvides, la crónica es una versión subjetiva, interesada de la historia. No solamente quiero contarte los hechos, hay un interés subjetivo, peculiar, singular que quiero satisfacer. El Inca Garcilaso de la Vega te cuenta la vida en el incanato, pero además de eso quiere ganar admiración para el imperio incaico. Por eso lo idealiza. Por momentos te lo muestra mejor de lo que en realidad fue. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega es uno de esos autores que afirma que los incas civilizaron el territorio peruano, que las culturas preincas eran salvajes y los incas los civilizaron. Es una versión muy bonita, pero muy falsa del incanato. Porque recuerda, idealizar algo implica mostrártelo de manera atractiva, pero irreal. Ahora, es muy bonito decir que los incas civilizaron el territorio peruano, pero es irreal, es falso. Las culturas preincas tenían un nivel nada despreciable de civilización. O también el Inca Garcilaso de la Vega trata de idealizar el incanato, planteando que los incas eran prácticamente monoteístas. Lo que, claro, sería una mejor imagen del incanato frente a un cristiano monoteísta. Un cristiano monoteísta repudiaría el politeísmo. Y bueno, el Inca Garcilaso de la Vega trató de idealizar la religión incaica diciendo que los incas eran prácticamente monoteístas, ¿okay? Que el único dios valioso era Viracocha. Entonces, para un cristiano, decirle que los incas eran monoteístas como que es más aceptable. Pero sabemos que la realidad era otra, los incas eran politeístas. Pero como esto hubiera sido más difícil de aceptar para un cristiano monoteísta, pues voy a idealizarte la religión incaica diciéndotele que no. En realidad adoraban a un solo Dios. Muy bien. Ahora, en esta primera parte se encuentra el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuidado, este famoso mito incaico está recopilado por el Inca Garcilaso de la Vega en esta primera parte de su obra. Sabemos que la segunda parte es póstuma, se publica un año después de muerto el autor. Mientras que en la primera parte el interés particular, subjetivo, personal era idealizar al incanato para ganar admiración por el Tahuantinsuyo, en la segunda parte el interés subjetivo, personal, particular es limpiar la imagen de su progenitor. La Corona de España decía que, según algunos, Sebastián Garcilaso de la Vega, padre del cronista, traicionó a su nación. Pero bueno, es exactamente esa mentira la que quiere echarse abajo el Inca Garcilaso de la Vega. Así que ya sabes, en la primera parte, el interés subjetivo particular es ganar admiración para el incanato, por eso lo idealizo, te lo muestro mejor de lo que fue. En la segunda parte, el interés subjetivo personal particular es limpiar la imagen de mi padre. Ah, por cierto, en ambas partes puedes encontrar una prosa renacentista, una prosa que evita la excesiva ornamentación y opta por la sencillez, por la claridad. Y en ambas partes puedes encontrar una visión providencialista de la historia. Profe, ¿qué es una visión providencialista de la historia? Escucha bien. El providencialismo implica creer que Dios, la providencia, organiza la historia humana, estructura, decide cada uno de los momentos claves de la humanidad. Así que visión providencialista de la historia, creer que la providencia, Dios, organiza el devenir humano. Esta visión providencialista de la historia la tiene el Inca Garcilaso de la Vega acerca del Perú. Dice que la providencia, Dios, como primer paso de su plan, decidió enviar a los incas para que civilizaran al territorio peruano. Dios, la providencia, siguió organizando el devenir, la historia humana, y decidió como segunda parte de su plan enviar a los españoles
para que le den a los incas lo único que les faltaba, la religión. Así que la visión providencialista de la historia implica creer que Dios, la providencia, organiza la historia humana, organiza la historia de lo que hoy llamamos Perú. La providencia, Dios dijo, oye, mira, los pre-incas son salvajes, voy a enviar a los incas para que los civilicen. Una vez que el Perú estaba civilizado, ahora dijo Dios, la providencia, voy a enviar a los españoles para que evangelicen a los incas. Así que de esa manera parece que la historia humana fuera producto de las decisiones que la providencia, que Dios toma. Miren, son salvajes, los voy a civilizar. Mira, los incas están civilizados, pero les falta el credo cristiano. Los voy a evangelizar, para eso envío a los españoles. Muy bien, sería lo más importante sobre la literatura de la conquista, ¿okay? Que recuerda va desde inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Hablemos de la literatura colonial. Cuidado con el siguiente detalle. La literatura colonial se divide en tres etapas, los forzaron, bueno, claro, sí, a la hora de evangelizar. Bueno, es una especie de pequeña crítica que hace el Inca Garcilaso de la Vega. Los españoles debieron limitarse a evangelizar al incanato y no destruirlo, ¿ok? Pero bueno. Estaba diciendo que la literatura colonial se divide en tres etapas. En la etapa clásica o renacentista, la etapa barroca y la etapa neoclásica. El teatro quechua colonial forma parte de la segunda etapa interna de la literatura colonial. Repito, la literatura colonial tiene tres etapas internas: etapa clásica, barroca y neoclásica. El teatro quechua colonial pertenece a la segunda etapa, a la etapa barroca. Por ejemplo, a los barrocos les gustan mucho los contrastes. Bueno, en la obra Ollantay hay un contraste clave entre el poder generoso y el poder autoritario, entre la clase alta y la clase baja. Muy bien. Ok. Así que el teatro quechua colonial forma parte de la etapa barroca, segundo periodo interno a la literatura de la colonia. Y no te olvides que la literatura colonial se distingue no por su originalidad, sino por imitar lo español. Repito, la literatura colonial, de manera general en sus tres etapas, nos presenta no a autores originales, sino a buenos imitadores de lo que se hacía en España. Como ya veremos luego, Ollantay imita el teatro español de la Edad de Oro. Bien. Hablemos ahora entonces del teatro quechua colonial. El teatro quechua colonial, para empezar, está escrito en idioma indígena, en idioma quechua, por eso teatro quechua colonial. El teatro quechua colonial prácticamente se desarrolla dentro de lo que serían fines del siglo XVIII, ¿ok? Y también en parte del siglo XVII. Cuidado con el siguiente detalle. La obra Ollantay pertenece, por ejemplo, a fines del siglo XVIII, es decir, se habría escenificado incluso poco antes de la rebelión de Túpac Amaru II. Sabemos que en torno a la obra Ollantay hubo una polémica, y esa polémica tenía que ver con lo siguiente. ¿A qué etapa de nuestra literatura pertenece la obra Ollantay? ¿A la etapa incaica, a la etapa prehispánica, es decir, a la etapa de la colonia? En torno a esta polémica, a esta discusión surgieron tres posturas, tres hipótesis, tres teorías sobre el origen de Ollantay. Tenemos la hipótesis incaísta, la hipótesis hispanista y por último la hipótesis ecléctica o intermedia. La hipótesis incaísta plantea lo siguiente: la obra Ollantay fue creada en el incanato, antes de que llegaran los españoles, solo que era una obra oral. Alguien en la colonia la trasladó a la escritura, pero ese alguien no sería el autor, no inventó nada, solamente transcribió una obra oral. La teoría incaísta afirma que la obra Ollantay pertenece a la literatura prehispánica. Estaba creada de manera completita antes de que llegaran los españoles, solo que era una obra oral. Luego aparece la teoría hispanista, que propone lo opuesto. ¿Sabes qué? La obra Ollantay fue creada por completo en la colonia. Ya cuando los españoles estaban asentados en nuestro territorio, un autor decidió escribir una obra teatral y escribirla también en idioma quechua, dejó volar su imaginación y se ambientó una obra en el incanato. Pero este autor que escribió la obra Ollantay en la colonia no se basó en ninguna pieza literaria prehispánica. La obra Ollantay no le debe nada a la literatura del incanato. Fue por completo creada en la colonia. Solo que se ambientó en la época incaica. Esa es la teoría hispanista. Finalmente aparece la teoría intermedia o teoría ecléctica, que mezcla un poco las dos teorías previas.
La teoría ecléctica o intermedia nos dice lo siguiente: la obra oriental fue creada en la colonia, fue escrita en el siglo XVIII, imitando el teatro de la Edad de Oro, el teatro español, algo que solo podría haber ocurrido luego de que llegaran los españoles. Pero la obra oriental, escrita en la colonia, imitando el teatro del siglo de oro, basa su argumento en una leyenda incaica. Por lo tanto, la teoría intermedia afirma que la obra oriental se escribió en la colonia, imita el teatro del siglo de oro, pero el argumento se basa en una pieza literaria prehispánica que contaba como un general se rebelaba ante el Inca por amor. Y eso es lo que pasó en Ollantay. El general Ollanta se rebela ante el Inca Pachacútec por el amor de Cusicoyor y por la dificultad de la sociedad clasista que había en el Tahuantinsuyo. Esta teoría, la teoría intermedia o ecléctica, es la única aceptada al día de hoy. ¿Okay? Ya la teoría incaísta e hispanista fueron completamente descartadas y bueno, han surgido una serie de pruebas adicionales que demuestran de manera indudable que la teoría intermedia es la única que tiene la razón. San Marcos, asimilando eso, afirma también que la obra oriental es una obra colonial, por eso la estamos estudiando en el teatro quechua de la colonia. San Marcos, siguiendo la teoría ecléctica o intermedia, afirma también que la obra oriental sencillamente fue creada a fines del siglo XVIII y, repito, se habría escenificado poco antes de la rebelión de Túpac Amaru II. Muy bien, ahora, una característica general del teatro quechua colonial es que, como todo lo colonial, no es original, sino que es imitativo. El teatro quechua colonial imita el teatro de la Edad de Oro. Por ejemplo, en la Edad de Oro se cultivó mucho el drama, mezcla de tragedia y comedia, y los autos sacramentales, obras teatrales de temática religiosa. Calderón de la Barca en la Edad de Oro española, por ejemplo, escribe el drama La vida de sueño y el auto sacramental del gran teatro del mundo. Bueno, el teatro quechua colonial, imitando el teatro de Edad de Oro, hace lo mismo. Aquí tienes dramas como Ollantay, o tienes también autosacramentales como El hijo pródigo, Rapto de Proserpina y Sueño de Endimión, autosacramentales escritos por Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo. Profe, ¿por qué Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo, escribía autosacramentales? Porque él era cura. Escribía autosacramentales en idioma quechua para predicar el cristianismo entre su raza indígena. No vas a evangelizar a los indígenas en un idioma ajeno. Español, no. Quieres evangelizar a los indígenas utilizando el teatro, escribe autosacramentales en idioma quechua. Así que repito, el teatro quechua colonial es imitativo. El teatro quechua de la colonia imita el teatro de la Edad de Oro. Calderón de la Barca escribía autosacramentales y también dramas. Aquí tenemos el drama Ollantay y los autosacramentales de, por ejemplo, Juan Espinosa Medrano, utilizaba para predicar el cristianismo entre los indígenas. Muy bien. Ahora, el drama de la Edad de Oro tiene características idénticas a las del drama Ollantay. Ollantay imita el drama de la Edad de Oro. Por ejemplo, el drama La vida de sueño mezcla tragedia y comedia. La obra Ollantay también. El tema es trágico, el amor opuesto al poder. Pero ¿quién pone el apartado cómico en la obra Ollantay? Tiquichaqui. Así como en La vida de sueño el apartado cómico lo colocaba Clarín. El drama La vida de sueño se divide en 3 actos y está en verso. El drama Ollantay, imitando eso, también está en verso y está dividido en 3 actos. El drama La vida de sueño emplea una métrica muy variada, en donde predominan los versos de 8 sílabas métricas. El drama Ollantay también emplea métrica diversa, predominando el octosílabo. El drama La vida de sueño no acata unidades clásicas, el drama Ollantay tampoco las acata. No hay unidad de espacio, hay varios escenarios. No hay unidad de tiempo, muestra mucho más de un día en la vida de los personajes. Y no hay unidad de acción, porque hay 2 argumentos. En algún momento, un argumento tiene que ver con Ollanta rebelándose en el antisuyo, y el otro argumento paralelo, Cusicoyor presa en el Ayahuasca. Así que la obra Ollantay, ya te habrá quedado claro, imita el teatro español, el drama de la Edad de Oro. Muy bien. En cuanto a las características formales de la obra, bueno, ya sabes, género y especie. Género dramático, teatro, mejor dicho, especie, el drama, está escrito en verso, emplea métrica variada, predomina el octosílabo. Algo importante es que la obra de Ollantay tiene un lenguaje lírico, poético. ¿Por qué digo esto? Cuidado, recuerda, no importa de qué género sea tu obra. Si tu obra embellece el lenguaje con figuras literarias, tu obra tiene un lenguaje lírico.
sin importar que estés hablando, por ejemplo, de una obra dramática como lo es Ollantay. Y hay varios fragmentos de la obra Ollantay en donde los personajes lo que hacen es embellecer la expresión con metáforas, antítesis, prosopopeya, símiles y un largo etcétera. Así que obra del género dramático con un lenguaje lírico, con un lenguaje poético. Ya sabes que la estructura, la división de una obra también tiene que ver con el apartado de la forma, y la obra Ollantay se divide en 3 actos o jornadas, porque así se dividen los dramas de la Edad de Oro, y la obra Ollantay, como buena obra colonial, imita lo español, imita el drama del siglo de oro hispano. Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿ok? El tema no tiene que ver con la forma. Habría que recalcar eso, hay un pequeño error. El tema de una obra no tiene que ver con el apartado de la forma, sino con el apartado del fondo. En el apartado del fondo se ubica el tema de una obra, el escenario, la época, los personajes, sus características. Así que bueno, habría que retirar esto de aquí. Muy bien. Pero sí, si hablamos del apartado del fondo, bueno, el tema vendría a ser el amor transgresor de Ollanta que se enfrenta al poder. Profe, ¿por qué un amor transgresor? Porque es un amor que rompe las normas sociales del incanato, va en contra de las normas clasistas del Tahuantinsuyo. Recuerda, plebeyos y nobles no se deben mezclar. Ollanta transgrede esa norma al ser un plebeyo que termina teniendo una relación con una noble, Cusicoyor, la hija del mismísimo Inca. Este amor transgresor hará que Ollanta choque contra aquel que representa el supremo poder, el Inca Pachacútec. Claro que en la obra va a haber 2 representantes del poder que ejercen su autoridad de manera distinta. El poder magnánimo, generoso, es el de Tupayupanqui, el poder autoritario, feroz e inflexible es el de Pachacútec. ¿Ok? Muy bien. Pregunta para ustedes. Además de la ciudad del Cusco, ¿qué otro escenario tiene la obra Ollantay? Además de la ciudad del Cusco, ¿qué otra ciudad sirve de escenario a la obra Ollantay? ¿O qué otra zona sirve de escenario a la obra Ollantay? ¿Alguna idea? Además de la ciudad del Cusco, otra zona que sirva de escenario a la obra Ollantay. O más exactamente, ¿dónde se revela Ollanta? Sabemos que el personaje Ollanta lleva a cabo una rebelión. ¿Dónde tiene lugar la misma? ¿Alguna idea? Voy a hacer una especie de resumen acerca de la obra Ollantay y bueno, ahí van a escuchar la respuesta. Presten atención. Recuerda que la obra Ollantay se inicia cuando Ollanta está hablando con Piquichaqui y le revela. Ollantaytambo está por ahí, ahorita doy la respuesta. Y bueno, Ollanta dice que le va a revelar al Inca Pachacútec lo que siente por su Cusicoyo, la relación que tiene con ella. Piquichaqui quiere evitar que Ollanta haga eso, pero igual Ollanta va. Ollanta se cruza en el camino con Wilcauma, un supremo sacerdote, que le advierte a Ollanta que está en una situación peligrosa, está anhelando demasiado, una referencia indirecta a su anhelo por la mano de la hija del Inca, Cusicoyo. Mientras tanto, Cusicoyo está en el Ayahuasí muy preocupada porque sabe que su amado Ollanta va a hablar con el Inca Pachacútec y bueno, Cusicoyo teme la reacción de su padre. Lo que ocurre luego es que Ollanta, bueno, habla con Pachacútec, le revela que quiere la mano de su hija Cusicoyo, Pachacútec se pone de pie y furioso hace que Ollanta se retire. Ollanta, despreciado por el Inca Pachacútec, se declara en ese instante el peor enemigo del Cusco y dice que no va a parar hasta poner al Inca de rodillas para que así esté a su altura. Obviamente que una expresión como esa demuestra lo que anhela Ollanta, igualdad entre las clases sociales. Al demonio con jerarquizar la sociedad, si se acaban las diferencias entre las clases sociales, pues obviamente no habría problema alguno en que un plebeyo se enamore de una noble y tenga una relación con ella. Ollanta va al Ayahuasí, pero ya Cusicoyor no está. Piquichaqui y Ollanta se van al Antisuyo, en donde realiza su rebelión. Esa era la respuesta que esperaba. Además de la ciudad del Cusco, el Antisuyo es el otro gran escenario de la obra. Dentro del Antisuyo se encuentra Ollantaytambo, ¿ok? Así que recuerda, Cusco, ahí tienes la plaza de Cusco, tienes el Palacio del Inca, tienes el Ayahuasí. El otro escenario es el Antisuyo, ahí está el campo de batalla, y también Ollantaytambo, que es lo que ustedes mencionaban.
A ver, luego de esto, bueno, sabemos que Rumiñahui, general del Inca, trata de acabar con la rebelión de Ollanta, no lo logra, Ollanta lo derrota. Ollanta, apoyado, por cierto, por Orco Huaranca, su mano derecha a nivel militar. Lo que ocurre luego es que, bueno, pasan 10 años, fallece Pachacútec, ahora el nuevo Inca es Tupac Yupanqui, que da la orden de que Rumiñahui haga otro intento de acabar con la rebelión de Ollanta, pero esta vez Rumiñahui va a apelar a una estrategia, se infiltra en el ejército de Ollanta, fingiendo que también quiere ser un rebelde. En la madrugada permite que su ejército ingrese, acaba con la rebelión de Ollanta sin derramar una gota de sangre. Toma Ollanta, toma Orco Huaranca y los lleva al palacio del Inca Tupac Yupanqui en el Cusco. Mientras tanto nos cuentan que, bueno, en el Ayahuasí se encuentra Ima Sumac, una niña de 10 años, acompañada de su nana Pitusaya. Pitusaya le va a revelar a Ima Sumac la ubicación de Kusicoyor, y Kusicoyor se sorprende al ver a su hijo Masumac ante ella porque a Kusicoyor le habían arranchado a la niña de los brazos y ella ya la daba por perdida, pero resulta que no, que su hijo Masumac está ante ella. Masumac llora al descubrir que su madre siempre había estado presa en el Ayahuasí. Masumac le promete a su madre Kusicoyor buscar libertad para ella, aunque para eso tenga que ir donde el mismísimo Inca. Mientras tanto, en el palacio del Inca Tupac Yupanqui, este perdona a Ollanta y perdona a Orco Huaranca. Orco Huaranca será el nuevo general del Antisuyo y Ollanta se va a quedar como el segundo al mando del Inca Tupac Yupanqui. Recuerda, hay que saber por qué Tupac Yupanqui perdona a Ollanta. ¿Por qué se permite este ejercicio benévolo, magnánimo, generoso del poder Tupac Yupanqui? ¿Qué obtiene a cambio? Perdonar a Ollanta es una manera de, número uno, recuperar un general muy valioso, el general que más territorios conquistaba. Número dos, perdonar a Ollanta es una manera de reconciliarse con el antisuyo. Porque recuerden, el antisuyo 50.000 hombres le habían jurado lealtad a Ollanta. Así que para acabar con ese conflicto interno que hay entre el antisuyo y el Cusco, perdono a Ollanta y todo el antisuyo me va a ver con buenos ojos a mí, al Inca Tupac Yupanqui. Así que en ese instante llega Imazuma pidiendo ver al Inca, le revela que hay una mujer presa, aunque no le dice el nombre. Bueno, Tupac Yupanqui va a la Yaguasi junto con Ollanta, que ahora es su segundo hermano, no lo olvides. Descubren ahí a Kusicoyor, Kusicoyor le revela a Ollanta que Imazuma que es hija de ambos. Otra vez, Tupac Yupanqui va a dar una muestra de generosidad porque permite la unión entre el plebeyo Ollanta y la cortesana Kusicoyor. Tupac Yupanqui ahí también descubre que, bueno, su padre Pachacútec había sido cruel porque había encerrado a Kusicoyor en el Ayahuasí, le había arranchado a la niña y Pachacútec le había dicho a la familia que Kusicoyor había muerto en el parto e Imazuma también, cosa que obviamente era mentira. Muy bien. A ver, vayamos con las preguntas que tenemos aquí. Lea el siguiente fragmento del capítulo 2, libro segundo de los comentarios reales de los incas. Del Inca Garcilaso responda a la pregunta. Demás de adorar al sol por Dios visible, a quien ofrecieron sacrificios y hicieron grandes fiestas, los reyes incas y sus amautas, que eran los filósofos, con lumbre natural al verdadero sumo Dios y Señor nuestro que crió el cielo y la tierra, al cual llamaron Pachacamac. Es nombre compuesto de Pacha y de Camac, participio del presente del verbo Kama, que es animar, el cual verbo se deduce del nombre Kama, que es ánima. Pachacamac quiere decir el que da ánima al mundo universo. ¿Qué visión ideológica sugiere el autor en este fragmento cuando alude al verdadero sumo Dios y nuestro Señor? Entonces, en esa expresión, el verdadero sumo Dios y nuestro Señor, se refiere a una divinidad que también rige la existencia del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué manera de pensar se expresa en esa frase, verdadero sumo Dios y nuestro Señor? A ver, clave A, una ideología teocentrista, pues pone en evidencia los rezagos de la idiosincrasia medieval en las creencias prehispánicas. Clave B, una ideología neoplatónica, pues trata de acercar la idea de un Dios a un idealismo que va más allá del mundo de las imágenes. Clave C, una ideología neorromántica, pues trata de idealizar el panteísmo incaico, presentándolo como un monoteísmo cuestionable. Clave D, una ideología providencialista, pues trata de sugerir que los incas podían acercarse al conocimiento del Dios cristiano. A ver, tenemos la clave avión, beso, casa y dedo. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta? Ustedes dirán, los leo en el chat.
una pista, bueno, la idea es que ustedes se enfrentan con una pregunta tipo DECO. Si se equivocan, no hay problema. Ya al final yo doy las explicaciones del caso. ¿Cuál podría ser la respuesta para ustedes? B, dice Edgar. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más que quiere intervenir? Kevin dice C. Nicole también dice C. La respuesta correcta es dedo. Profe, ¿por qué? Cuidado, no puede ser la clave C porque lo neorromántico es muy posterior a la existencia del Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda, lo neorromántico es el nuevo romanticismo. El Inca Garcilaso de la Vega es del siglo XVII. El romanticismo recién va a surgir a fines del siglo XVIII. Lo neorromántico pertenece a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, eso de ideología neorromántica no es aplicable a un autor que es muy anterior, ya no solo al neorromanticismo, sino incluso al romanticismo propiamente dicho. Esa palabrita neorromántica debería haber anulado la clave para ustedes. Pero bueno, repito, aquí uno se equivoca y el error es una vía para el aprendizaje. La respuesta correcta vendría a ser dedo, una ideología providencialista, es decir, en mi manera de pensar y de entender el mundo, la providencia, Dios es un elemento clave, ¿ok? Una ideología providencialista es aquella que siempre propone la participación de Dios para los asuntos humanos. Hasta ahí todo bien. El verdadero sumo Dios y nuestro Señor, obviamente confirma lo que digo. Trata de sugerir que los incas podían acercarse al conocimiento del Dios cristiano. Entonces, incluso en aquella divinidad que es Pachacamac, hay una especie de pequeño rastro del Dios cristiano. Lo que está planteando aquí prácticamente el Inca Garcilaso de la Vega es que Pachacamac sería una especie de equivalente al Dios cristiano. No creyeron en el Dios cristiano, pero creyeron en algo similar, en algo parecido al Dios del cristianismo. Es como si la idea de la providencia del Dios cristiano hubiera estado presente hubiera estado presente de manera muy incipiente a través de esa figura que fue Pachacamac. Así que, repito, una ideología providencialista. En mi visión de mundo y mi manera de pensar, la providencia de Dios siempre está presente. Y obviamente, eso es obvio en la frase, el verdadero sumo Dios y nuestro Señor. Lo otro que dice la clave es que se trata de sugerir que los incas podían acercarse al Dios cristiano a través de la figura de Pachacamac. Pachacamac sería un equivalente a lo que era Dios. Equivalente, no es el Dios cristiano, obviamente, pero es algo parecido. Entonces, como que por ahí ya los incas se acercaban a algo similar al Dios cristiano. ¿Muy bien? Así que por eso la respuesta sería D. ¿Muy bien? Profe, y la clave de eso, una ideología neoplatónica, pues el neoplatonismo sí, obviamente es anterior al Inca Garcilaso de la Vega, puede tener influencia de esa filosofía, pues trata de acercar la idea del Dios a un idealismo que va más allá del mundo de las imágenes. Cuidado con el siguiente detalle. El neoplatonismo propone lo siguiente, propone que se puede alcanzar una realidad superior armonizando los opuestos. Podemos alcanzar un mundo ideal superior al actual armonizando los opuestos. Pero ocurre que esa idea no está presente en lo que la misma clave dice. Trata de acercar la idea de Dios a un idealismo que va más allá del mundo de las imágenes. La definición de neoplatonismo no está presente en lo que la misma clave dice, así que habría una incoherencia interna. Por ejemplo, ¿dónde podemos hablar de neoplatonismo? En el Inca Garcilaso de la Vega y los comentarios reales, cuando el Inca Garcilaso de la Vega dice que prácticamente la ciencia, la religión española, debió mezclarse, integrarse a la economía, ¿ok? Y a la política incaica. Profe, ¿por qué tendríamos que mezclar la ciencia y la religión europea con la economía y la política incaica? Porque así se crearía una realidad superior, ¿ok? Un mundo ideal en donde política, económicamente, tendríamos lo mejor gracias al aporte incaico,
y en donde científica y religiosamente tendríamos lo mejor gracias a lo europeo, el aporte español. Entonces, el neoplatonismo en los comentarios reales tiene que ver con armonizo los opuestos para crear un mundo ideal, una realidad superior, ¿ok? Pero eso no está presente en la clave Beso. La clave Beso define el neoplatonismo de una manera que no tiene que ver con lo neoplatónico. Así que, al ser incoherente internamente, la clave queda descartada. Muy bien. A ver, la respuesta sería entonces dedo. Bueno, esto de aquí es una especie de resumen acerca de lo que hemos ido viendo. Ya hemos hablado de la literatura, ya hemos hablado de la literatura prehispánica, hemos hablado de la literatura de la conquista, las crónicas, la literatura colonial, ya sabes, una etapa renacentista o clásica, una etapa barroca, aquí se ubica el teatro quechua colonial, una etapa neoclásica, el neoclasicismo surgió en Francia, por esa etapa francesada, y ahora vayamos con lo que es la literatura de emancipación. Muy bien. Bueno, antes de esto, hablemos sobre la literatura de emancipación. Cuidado con el siguiente detalle. La literatura de emancipación se desarrolla a caballo entre dos siglos. Fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Va desde la década de 1780 hasta mediados de la década de 1820. Entre el siglo XVIII, fines, el siglo XIX, inicios, ahí se ubica la literatura de emancipación. La literatura de emancipación, cuidado con este detalle, tiene influencia de lo neoclásico. Por ejemplo, los neoclásicos al escribir empleaban un lenguaje castizo, respetuoso de las normas del idioma, evitaban las jergas, el argot. Bueno, lo mismo hacen los autores de la etapa de emancipación, un lenguaje respetuoso de las normas. Otra característica de la literatura neoclásica presente en la literatura de emancipación es la idea de utilizar los libros para instruir, para dejar enseñanzas, para dar aprendizajes. La literatura neoclásica tiene fin didáctico, la literatura de emancipación también. La literatura de emancipación quiere enseñar a los lectores cuál es la manera correcta de actuar en el ámbito político de aquella época. Y obviamente las obras de emancipación te enseñan que en ese contexto político lo correcto es aportar a la idea de libertad, autonomía e independencia. Lo incorrecto es defender el yugo de los hispanos. Así que la literatura de emancipación es neoclásica en su lenguaje, castizo, respetuoso de las normas. La literatura de emancipación es neoclásica en su intención de dejar enseñanzas, en este caso, en el ámbito político. Ahora, recuerda que la literatura de emancipación destaca en el género lírico, a través de odas, exaltando a aquellos que luchan por la libertad, o a través, por ejemplo, de epigramas, en donde se critica a aquellos que insisten en el yugo colonial. Profe, ¿por qué destaca más la poesía en la época de emancipación? Lo que pasa es que en la época de emancipación la literatura se difundía no a través de libros. Pregunta para ustedes, si en la época de emancipación la literatura no se difundía a través de libros, ¿a través de qué medios se difundía la poesía de emancipación? ¿Alguna idea? ¿Qué medio se utilizó para difundir la literatura de emancipación? Muy bien, Edgar. Los medios de prensa, los diarios y revistas. El diario más importante de la época, el Mercurio Peruano, fundado por la Sociedad de Amantes del País. Allí, por ejemplo, se publicaba poesía. Ahora, un diario tiene una cantidad reducida de páginas. En una página entran 5, 6, 7 u 8 poemas. Bueno, la poesía, el género lírico, destacó en la literatura de emancipación porque la poesía podía aprovechar de mejor manera el reducido espacio que te daban los periódicos para publicar literatura. Por eso el género lírico destaca en la época de emancipación. Cuidado con el siguiente detalle. Diarios como el Mercurio Peruano tenían la intención de dar a conocer el Perú en varios aspectos, porque la idea es que, bueno, tú te identifiques con tu nación. ¿Cómo identificarme con una nación si no la conozco a profundidad? Bueno, vamos a darte a conocer el Perú en varios aspectos para que tú te identifiques con esta patria y apoyes la idea de libertad, autonomía, independencia. Un detalle adicional. En la época de emancipación, en realidad no solo el Perú quería libertad, sino varios territorios de América. Por eso surgió la idea de proponer una identidad continental. Antes de crear una identidad nacional exclusiva para cada país americano, antes hay que definir una identidad continental. Como todo el continente quiere libertad, bueno,
hay que plantear una identidad continental, hay que buscar elementos con los cuales se identifiquen los habitantes de América. Una vez que ya los países se hayan independizado, ya que cada país defina su identidad nacional, singular, particular, aplicable solo a ese país. Pero ahora hay que crear una identidad continental antes que nacional. A esta búsqueda de la identidad continental se le llama americanismo. Y los pilares de la identidad continental americana fueron dos: la raza indígena, que se encontraba aquí antes de que llegaran los españoles, y el paisaje, porque las formaciones geográficas del paisaje americano son muy diferentes de España, y lo que nos diferencia de España nos brinda identidad propia, nos singulariza frente a la metrópoli, a los colonizadores. Así que americanismo, crear una identidad continental basada en la raza indígena y en el paisaje americano, dos elementos que nos diferencian de España, por ende nos brindan identidad propia. Muy bien. Ok, cuidado, fue por esta época en donde se empezó a plantear unir e incorporar lo incaico como una etapa más de nuestra historia. Lo que pasa es que antes de la emancipación se planteaba que la historia del Perú empezaba con la conquista, pero aquí en la emancipación se empezó a proponer que no, que el incanato tenía que ser unido, incorporado a la historia peruana como una etapa más de nuestra evolución nacional. Profe, ¿y por qué las personas plantearon en esa época que el incanato se uniera, se incorporara a la historia peruana? Lo que pasa es que, bueno, en esa época se pusieron de moda los comentarios reales de los incas y, bueno, la gente empezó a admirar al incanato y se preguntaron, oye, si esta civilización incaica tan grandiosa tuvo lugar en el territorio peruano, ¿por qué lo incaico no se considera una etapa histórica del Perú? ¿Por qué se dice que la historia del Perú se inicia con la conquista? ¿No sabes qué? Hay que cambiar el chip. Hay que unir, incorporar el incanato como una etapa más de nuestra historia nacional. Por eso es que, por ejemplo, puedes encontrar muchos poemas en la literatura de emancipación que elogian a los incas, porque la gente empezaba a sentirse orgullosa de que esa civilización haya tenido lugar en nuestro territorio. Ahora sí, hablemos de Mariano Melgar. Recuerda que este autor arequipeño cultivó solo dos géneros literarios: el género narrativo a través de fábulas y el género lírico a través de odas, sonetos, canciones, elegías, epístolas. Para San Marcos el género narrativo, ya lo sabes, sería género épico. Muy bien. Recuerda que Mariano Melgar en su poesía tuvo dos musas, una llamada María de los Santos Corrales, su seudónimo vendría a ser Silvia, y la otra, Manuela Paredes, su seudónimo vendría a ser Melisa. María de los Santos Corrales, Manuela Paredes, nombres reales, sus seudónimos, con los cuales aparecen en la poesía de Melgar, vendría a ser prácticamente Silvia y Melisa, respectivamente. ¿Por qué siempre es épico? Si te refieres a lo que dije hace un instante sobre San Marcos, para San Marcos solo hay tres géneros: épico, lírico y dramático. ¿Okay? Pero en Trilce se trabajan con 5 géneros: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Si aquí algo se ubica en el género narrativo, por ejemplo la fábula, un examen de San Marcos se ubicaría en el género épico. Ese detalle. Bueno, lo expliqué ya hace unas clases. Muy bien. A ver, sigamos hablando sobre Mariano Melgar. Recuerda que él toma la obra Remedios de Amor del romano Ovidio y la traduce al español. Muy bien. En donde le cambia el título. La obra ya no se llamaría Remedios de Amor, sino El arte de olvidar. Así que Remedios de Amor, obra en latín, ¿ok? Traducción de Melgar al español, El arte de olvidar. ¿Qué me dice Edgar? Para Villarreal es igual. Creo que no. Creo que Villarreal sí considera 5 géneros. Creo, ¿ok? Como el ciclo se llama San Marcos, bueno, eso es lo que yo domino. Para Villarreal creo que son 5 géneros, si no me equivoco. Porque hay ciertas diferencias entre el temario Villarreal y el de San Marcos. Muy bien. A ver, cuidado con el siguiente detalle. Mariano Melgar tiene una etapa neoclásica, ¿ok? Pero también una etapa precursora del romanticismo. Digo precursora porque el romanticismo va a llegar después al Perú, pero antes de que surgiera el movimiento romántico, ya desde antes Melgar tenía algunas características románticas. Por ejemplo, la intensidad emocional que encuentras en sus yarabíes, ¿ok? La poesía de Melgar en su etapa neoclásica tiene que ver con, por ejemplo, sus sonetos, sus odas, sus elegías, en donde el tono es sereno, calmado, sosegado, un tono propio de alguien con cuya razón se dominan los sentimientos. Por eso el tono sereno, calmado, sosegado.
Eso es muy neoclásico, que la razón domine a los sentimientos y uno se exprese desde la serenidad. Pero luego viene la etapa prerromántica de Mariano Melgar, en donde se ubican sus yarabíes, y allí no vas a encontrar a alguien que se expresa desde la serenidad propia de alguien cuya razón dominó los sentimientos. No, no. En los yarabíes hablamos de poemas prerrománticos porque la intensidad emocional es tanta que la razón no puede controlar las emociones, y por eso en los yarabíes encuentras expresiones tan intensas a nivel emocional como vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. En otras palabras, no concibo la vida sin ti, mi existencia depende de la tuya. Muy bien. Lo más importante para nosotros es la etapa prerromántica, la etapa precursora del romanticismo. En sus yarabíes, sobre todo, Melgar tiene características propias del romanticismo antes de que el romanticismo apareciera. Cuidado, el prerromanticismo de Melgar tiene que ver no solo con la intensidad emocional amorosa en sus yarabíes, sino también con otra intensidad emocional, vinculada ya no al amor, sino a los sentimientos. Perdón, sino a la nación, sino a la nación. Repito, la intensidad emocional de Melgar, prerromántica, no solo tiene que ver con el amor, sino también con esa identidad emocional que es el patriotismo, el amor por la patria. Muy bien. Por ejemplo, la Oda a la Libertad puede ser considerado también un poema prerromántico, porque hay un patriotismo, un sentimiento nacional que reclama eso que menciona el título: libertad, autonomía, independencia. Pero ciertamente, lo que más nos interesa en el caso de Melgar en su etapa prerromántica es su intensidad emocional, no tanto patriótica, sino amorosa. Algo que está en los yarabíes, que bueno, generalmente se suele decir que son 10, algunos otros estudiosos dicen que no, son muchos más, unos 40. Ya hay una discusión que, bueno, no es la nuestra. A nosotros nos interesa sobre todo señalar las características del yarabí. Bueno, a ver, perdón. Hablemos del yarabí. Cuidado con el siguiente detalle. El yarabí existía antes de Melgar, ¿ok? Melgar no inventa el yarabí. Melgar no está creando esa especie lírica, no. El yarabí existía desde antes de Melgar. Lo que hará Melgar, como ya explicaré luego, es aportarle algo nuevo al yarabí, agregarle una novedad. Ya veremos cuál fue. Pero el yarabí existía desde antes de Melgar. Profe, ¿qué es el yarabí? El yarabí es una especie lírica mestiza. Obviamente, mezcla, en este caso lo indígena y lo español. Y cuidado, el yarabí es una especie lírica mestiza y lo era desde antes de Melgar. No es que Melgar haya creado el yarabí, no. Tampoco es que el yarabí haya existido y gracias a Melgar se hizo mestizo, no. El yarabí es mestizo. Tiene fondo indígena y forma española. ¿Por qué digo que el yarabí tiene forma hispana? Lo que pasa es que, para empezar, un yarabí a nivel formal no se escribe en idioma indígena, no se escribe en quechua, se escribe en castellano. Pero a nivel del fondo, el yarabí sería indígena porque el tema de un yarabí proviene de una especie lírica prehispánica. Pregunta para ustedes: ¿de qué especie lírica prehispánica toma el tema el yarabí? ¿De qué especie lírica prehispánica toma su tema el yarabí? ¿Alguna idea? Sabemos que el yarabí es mestizo. La pregunta es: ¿de qué especie lírica prehispánica indígena toma su tema el yarabí? Lírica popular y la lírica culta. Bueno, esa es una característica del yarabí de Melgar, pero no es la respuesta a mi pregunta. La respuesta debería ser una especie lírica prehispánica, alguna de las que he mencionado antes. Por última vez, ¿de qué especie lírica prehispánica toma su tema el yarabí mestizo? 3, 2, 1. La respuesta vendría a ser el jarawi, ¿ok? Cuidado, el jarawi es una especie indígena que existía en la época prehispánica. ¿Cuál es el tema de un jarawi indígena? El tema básicamente es el amor doliente. Así que escucha bien. Yarabí, especie lírica mestiza, toma su tema de una especie lírica indígena, el jarawi. El tema del jarawi es el mismo tema del yarabí mestizo. El jarawi habla sobre el amor doliente, el yarabí mestizo también, ¿ok? Así que el yarabí es mestizo. A nivel de la forma emplea idioma castellano, a nivel del fondo es indígena, porque el tema de un yarabí mestizo está tomado
de esa especie lírica indígena que es el jarawi. Un jarawi habla sobre el amor doliente, pues el yarabí mestizo también, ¿ok? Sin embargo, como bien mencionaba Edgar, cuidado con el siguiente detalle. Antes de Melgar, el yarabí ya era mestizo, ya mezclaba lo indígena y lo español. Antes de Melgar, el yarabí ya tenía elementos de la lírica popular, es decir, antes de Melgar el yarabí ya tenía elementos de la poesía creada en la clase baja por personas analfabetas. Lo que el yarabí no tenía antes de Melgar era la lírica, los elementos de la lírica culta. De la lírica creada en la clase alta por personas alfabetizadas. Eso el yarabí no lo tenía. Así que nos ordenamos el yarabí premelgariano, mestizo, elementos indígenas, elementos españoles y también elementos de la poesía popular creada en la clase baja. El yarabí después de Melgar tiene elementos indígenas, hispanos, populares y elementos tomados de la literatura culta. Si te preguntaran cuál es el aporte, la novedad que Melgar le agrega al yarabí, respuesta, elementos de la poesía culta. Muy bien. Profe, una pregunta. Usted me ha dicho que el yarabí es mestizo, un elemento español sería el idioma castellano, un elemento indígena sería el tema tomado del jarawi. Profe, ahora me dice que el yarabí de Melgar tiene elementos líricos, cultos y populares. Profe, ¿qué elemento lírico popular tiene el yarabí de Melgar? A ver, la poesía popular se caracteriza por emplear un lenguaje sencillo, coloquial, un lenguaje que por momentos parece el lenguaje de una conversación cotidiana. Ese elemento de la poesía popular, el lenguaje coloquial, sencillo, propio de una conversación, está por momentos en el yarabí de Melgar. Hay momentos en donde el poeta opta por un lenguaje tan sencillo que parece que estuviera conversando cara a cara con la madre. Así que la poesía popular emplea un lenguaje sencillo, parecido al de una conversación. El yarabí de Melgar también conserva elementos de la poesía popular. Profe, pero usted me dice que Melgar le aportó elementos de la literatura culta al yarabí. Profe, ¿qué elemento de la literatura culta encontramos en los yarabíes de Melgar? Escucha bien. Lo que los yarabíes no tenían antes de Melgar eran elementos de la literatura culta. ¿Qué elemento de la literatura culta le aporta Melgar al yarabí? La métrica de la poesía neoclásica española. La métrica de la poesía neoclásica española utiliza heptasílabos, octosílabos y endecasílabos. Esa métrica de la poesía neoclásica culta española la va a incluir Melgar en el yarabí. ¿Ok? Ahora, cuidado, la métrica neoclásica de la poesía culta española emplea heptasílabos y octosílabos, versos de arte menor, 8 o menos sílabas, pero la poesía de Melgar también emplea endecasílabos. ¿Ok? Y un endecasílabo es verso de arte mayor. Porque recuerda, el endecasílabo, al tener más de 8 sílabas, verso de arte mayor. Así que nos ordenamos. El yarabí antes de Melgar, elementos indígenas, elementos hispanos, elementos de la lírica popular. El yarabí después de Melgar conserva todo eso, pero tiene además elementos de la poesía culta, me refiero a la métrica neoclásica española. 7, 8 y 11 sílabas. Si te preguntaran, ¿Melgar utiliza únicamente versos de arte menor? Falso. Melgar no utiliza únicamente versos de arte menor. Melgar utiliza principalmente versos de arte menor, pero no únicamente. También emplea versos de arte mayor. Emplea versos de 8 y 7, arte menor, muy bien. Pero también Melgar emplea el endecasílabo, versos de 11, y eso es arte mayor. Así que no te olvides, cuidado, esto de cuál es el aporte de Melgar al yarabí ya fue pregunta de examen de admisión. Y lamentablemente algunos alumnos se equivocaron. Melgar mezcló lo indígena y lo español. Falso, eso no es un aporte de Melgar, eso ya estaba desde antes en el yarabí. Melgar le agrega elementos de la literatura popular. Falso, el yarabí antes de Melgar ya tenía elementos de la poesía popular. El aporte de Melgar al yarabí son los elementos de la poesía culta, más exactamente la métrica neoclásica española, heptasílabos, octosílabos y endecasílabos. Muy bien. Una característica adicional del yarabí es que sencillamente puede emplear el estribillo. ¿Qué es el estribillo? El estribillo básicamente son versos que se repiten a lo largo de un poema. Se repiten como si fueran el coro de una canción. Por ejemplo, en el poema 1 tenemos el siguiente estribillo. Amor, amor, no quiero más amar. ¿Por qué decimos que es el estribillo? Porque se repite aquí
y luego se repite aquí. ¿Muy bien? Mientras que en el Yarabí número 4, el estribillo vendría a ser este de aquí. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Decimos que es el estribillo porque también se repite aquí. Y bueno, en realidad el Yarabí 4 es mucho más extenso y se vuelve a repetir la misma frase. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Muy bien. A ver, vamos a leer el Yarabí número 1. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más, mayor, mayor falsía jamás hallar espero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar, fuera, fuera bajeza, que durara mi esmero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Cuidado, a veces el tema del Yarabí se define como el amor doliente, el amor nostálgico, el canto al amado ausente, pero también se define como el amor inconstante. A veces ese término como que complica un poco a los alumnos. Profe, ¿cómo que amor inconstante? Lo que pasa es que, mira lo que dice aquí, hoy su inconstancia vil me hace penar. ¿Por qué hablamos de un amor inconstante? Ese amor era firme en el pasado y la mujer amada le prometió amor eterno, pero sencillamente hoy en día esa constancia, esa firmeza en el amor ya no existe y por eso la mujer está amando a otro. Yo le prometo amor eterno a una señorita, soy constante en mi promesa, la quiero. Ella me prometió lo mismo, pero fue inconstante, no pudo sostener su promesa y ahora se ha interesado en otra persona. Veamos este fragmento del Yarabí 4. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hayan preso te darán cruel martirio, no sea que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Algo que olvidé mencionar, un elemento propio de la literatura indígena que va a estar presente en el Yarabí de Melgar sería la alusión a elementos de la naturaleza, sobre todo utilizar a la amada para representarla con un ave. Obviamente que Melgar al decir vuelve mi palomita no habla de un ave. La palomita es el símbolo de la mujer amada y el nido vendría a simbolizar, a representar el lugar que compartía junto al poeta. Por último tenemos el soneto a la mujer. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera, sino después para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Obviamente que aquí lo que está haciendo Melgar es criticar a una sociedad que no importa lo que la mujer sea, igual va a criticarla, ¿ok? Así que en realidad no es un soneto en donde se esté criticando a la mujer, sino que se está criticando a una sociedad que prácticamente siempre va a ver con malos ojos lo que la mujer haga. No importa lo que la mujer sea, no importa lo que la mujer haga, la sociedad igual la va a criticar. Es el planteamiento de Mariano Melgar. Muy bien. Ok, felizmente como ha quedado tiempo, voy a abrir el documento de la práctica y el otro documento que vendría a ser el de la guía para resolver las preguntas, visualizando felizmente los documentos del PDF. A ver, un momento, por favor. Un ratito. A ver. Un instante, por favor. Creo que se colgó. Ah, no, ya está. Un ratito.
Ya. Repaso. Me voy a dejar de compartir pantalla. Un momento. Y repaso. Esto es la guía, ¿no? Ya. A ver. Un momento, por favor, estoy dando a compartir pantalla, que no me están dando la opción. Ush. Un momento, quiero compartir pantalla, pero no me aparece la opción. Pero... no puedo. A ver, chicos, presten atención, por favor. Tengo acá un problema técnico. Quiero compartir pantalla para mostrar los documentos, pero no puedo. Y también, bueno, mi cámara se ha apagado. Y a pesar de que la prendo, tampoco se visualiza. Voy a dar las claves solamente. Quería resolver con sus documentos visualizándose, pero no se va a poder. A disculpas del caso por este problema técnico. Sí, tengo una falla en el Meet, por lo visto. Porque ni mi cámara puedo activarla y tampoco puedo compartir pantalla. La opción se ha quedado en blanco. A ver, les dicto las claves solamente, ¿ok? Les dicto las claves. A ver, las claves de la guía. Primero las claves de la guía, por favor. Pregunta número 1, avión. Repito, las claves de la guía. Pregunta número 1, avión. Pregunta número 2, hay doble clave, avión y dedo. Pregunta número 2, avión y dedo. Pregunta número 3, casa. Pregunta número 4, avión. Pregunta número 5, dedo. Pregunta número 6, casa. 7, casa. 8, avión. 9, dedo. Y 10, casa. Voy a repetir las claves de la guía. Repito, son las claves de la guía. 1, avión. 2, doble clave, avión y dedo. 3, casa. 4, avión. 5, dedo. 6, casa. 7, casa. 8, avión. 9, dedo. Y 10, casa. Ahora las claves de la práctica. Las claves de la práctica. Veo que está fallando el MID de manera general, por lo visto. Ya. Práctica. Pregunta 1, respuesta avión. Pregunta 1, respuesta avión. Pregunta 2, casa. 3, dedo. 4, casa. 5, casa. 6, beso. 7, dedo. 8, dedo. 9, beso. Y 10, casa. Repito, 1, avión. 2, casa. 3, dedo. 4, casa. 5, casa. 6, beso. 7, dedo. 8, dedo. 9, beso. Y 10, casa. Lenin ha puesto ahí las claves de la guía. Ahora déjame confirmar. Okay. Ya. Bueno, el único detalle, Lenin, es que en la pregunta 2 hay doble clave, avión y dedo. En la pregunta 2 de la guía hay doble clave, avión y dedo. Ok, chicos, nos quedamos aquí. Bueno, iba a tomarme más tiempo resolviendo las preguntas, visualizando las mismas, pero lamentablemente el Meet no ayudó y antes de que esto colapse de manera más problemática, muy bien, tendremos la clase allí, 5 minutos antes. Ok, chicos, gracias a ustedes por el tiempo, también al tutor. Se cuidan, nos vemos hasta la próxima semana. Ya en unos minutos, unos 20 minutos, va a aparecer en el Classroom las diapositivas, ya las pueden revisar, está programado para que aparezca creo que en unos 15 minutos. La próxima semana creo que tenemos costumbrismo, romanticismo y realismo, si no me equivoco. Bueno,
Nos vemos, chicos. Chau.